Pues nada, buenas tardes. Creo que serán cuando me veáis. Y bueno, soy Verónica Alcobendas. Con algunas y algunos ya habré coincidido en algún otro encuentro de la ALE. Em, pero bueno, para las que no me conozcáis, pues os cuento un poco por encima que soy mamá de una niña de 9 años, soy psico. eh, de hecho, soy la psico-killer actualmente, que estoy con proyecto nuevo. Y, y bueno, llevo 20 años he puesto, pero llevo muchos más trabajando con mamás y con peques en el entorno de actividades extraescolares. Después pasé a las escuelas de familias en ONG, porque he estado 15 años trabajando en el sector social. Después empecé a trabajar con mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. Y después, cuando nació mi hija, pues me metí en esto que llamamos crianza respetuosa, que es de lo que vengo a hablar, en plan de, pues yo no sé si es tan respetuosa o no. Entonces aquí estamos mi unicornio y yo, Uni y yo, ¿no? Que entramos en el mundo de la crianza respetuosa, así que nos salían arcoíris por las orejas a las dos, porque es unicornio, claro. Porque en el fondo esto de la crianza respetuosa no se puede ir teniendo prácticamente desde siempre, ¿eh? Nosotras. Y entonces Uni y yo queríamos contaros un poco pues cuáles han sido nuestras experiencias, nuestras caídas de guindo, nuestros sostienes de realidad, pues por si a alguien le sirve, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Pues desmontar algunos mitos, o lo que para mí han sido mitos, claro, que luego la vivencia de cada una es muy peculiar, pero tras montar un proyecto de crianza respetuosa en Madradas y trabajar con muchas mamás, pues creo que es algo que nos ha pasado un montón. Hacer un análisis un poco feminista de la crianza y ver cómo la crianza y el feminismo a mí desde luego me traían para allá y para acá porque era como una cosa u otra y aquello era un desencuentro total. Hacer un mínimo análisis de clase, ¿no? De qué pasa, quiénes podemos hacer este tipo de crianza, quiénes llegamos a las escuelas libres, respetuosas y quiénes no, y qué pasa con todo esto. Y bueno, cuestionarnos también, por último, qué es lo que lleva a educar como a la contra, ¿no? Como al revés de lo que me educaron a mí, ¿no? Em, como, como que conlleva un montón de cosas que creo que no nos paramos a pensar. Y nada, y dejarnos como muchas preguntas en la cabeza, porque pues respuestas muy claras tampoco, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues eso, yo tuve a mi peque, como a todas, pues me cambió bastante la vida. De hecho, estaba currando en una ONG y cuando estaba con 5 meses de embarazo y ya no podía dormir, pues dejé el trabajo, bueno, todo muy así, porque fue la primera vez en mi vida que conecté un montón con mi cuerpo. Creo que esto nos ha pasado a muchas mujeres, vivimos desconectadas totalmente del cuerpo y también de esa parte que viene más desde las tripas que decimos, aunque el sistema nervioso a tope, pero de ahí no me voy a meter hoy, de instintos, de necesidades, de esto sí, esto no. Y de repente para mí, por ejemplo, el embarazo fue como, no, ahora te vas a enterar. Entonces, nada, pues me quedé embarazada, empecé a leer los clásicos, ya sabéis, Dormir sin lágrimas, bueno, estas cosas, perdón, perdón. Pero bueno, y aún así es verdad que yo pues lo hice un poco a la virulia a mi manera, porque afortunadamente nunca he sido muy dogmática y tampoco muy ordenada y no me era muy fácil como seguir tanto manual, ¿no? Que hasta para darle un cacho de comida pues lo había que llamar en inglés aquello, pues no. Eh, pero bueno, sí que me propuse hacer una crianza muy centrada en las necesidades de mi hija, en no proyectar cosas, ¿no? En que se le respetara, y aquello no era más que un follón constante. Antes de entrar en escuelita, pues la vivencia era que me iba peleando con todo perro pichi. Que si no la toques, que si no la cojas, que si no le hagas así, que si no puede ver pantalla, que si no puede comer no sé qué, que si no. O sea, la gente dejó de quedar conmigo, creo, porque yo era bastante infierno, ¿no? Vista desde ahora. Y no digo que todas esas cosas que hacemos no sean guays para nuestras hijas,
digo que nos ponemos muy rígidas, ¿no? Para seguir ¡tarán! El nuevo gurú, la crianza respetuosa, que vamos todas de ateas y tal, pero la crianza respetuosa es como, nos ilumina, ¿sí? Nos ilumina la vida. Entonces, sí, sí, desde aquí pido perdón a todas esas colegas que me han dejado de lado y no pido perdón por haber aguantado, que yo estaba pasando un puerperio y una maternidad ahí con mucho lío. Pero sí, haciendo un análisis posterior, o sea, primero me cagué en todo el mundo, me sigo cagando en todo el mundo, porque es verdad que la mirada hacia la infancia es totalmente adultocéntrica y que este está el coño de cómo tratan a mi hija y la siguen tratando y tiene 9 años, ¿no? O sea, hablando un poco desde el edadismo. Pero en cuanto a las pautas que se supone que una tiene que seguir si hace la crianza y tal, creo que nos ponemos muy rígidas para hacerlo muy bien, porque tenemos que ser muy buenas madres, las mejores madres, no te digo nada, y que eso conlleva poca flexibilidad, poca adaptación a otros entornos y todo lo que sea rigidez, pues es bastante poco adaptativo, ¿no? A la vida real. Entonces, pues chica, pues si mi suegra le hace kiki, le da chucherías a los 3 años, pues chica, si la veo una vez cada 2 semanas, la niña no se va a morir, ¿vale? Em, entonces, sí, yo empecé a vivir sintiéndome un poco vigilada, ¿no? Como que todo el mundo me miraba raro. Hablaban a mis espaldas de mi forma de crianza. Bueno, no es un sentir, era verdad, obviamente, ¿no? Colegas, familiares. Em, y esto también creo que nos pasa en los entornos de escuelita, ¿no? Que llegamos allí a ver quién es la madre más respetuosa. Entonces se lía la de San Dios. Conclusiones ya con 9 años que tiene mi hija, que me he pasado un montón de cosas por el forro. Bueno, pues que la crianza de manual nos lleva a la misma situación de siempre, que es de competición entre mujeres. eh, Digo de mujeres feministas, pero en esto caemos en lo mismo. A ver quién es la mejor madre, a ver quién es la más respetuosa, la más ecológica, la que menos gluten da, la que menos gasta en vacaciones, porque también las escuelas respetuosas se llevan mucho la precariedad, como a ver quién está más precaria, que mola más. Volvemos al estereotipo de la buena madre. La buena esposa no, pero ahora la buena madre, ¿no? Em, y nos la pasamos intentando cubrir las necesidades, y aquí también lo voy a poner con comillas gordas, las necesidades de nuestras peques, ¿no? Que yo me pregunto, bueno, ¿necesidades es todo? ¿Qué son necesidades? Porque, hija, una cosa es que me digas que tu criatura tiene 6 meses, pero ya cuando tienen 3 años, que una cosa es necesidad, que son poquitas, ¿no? Como las nuestras, y otra cosa es, todos son necesidades y yo tengo que cubrir todo eso porque si no soy muy mala madre. Total, que a Juni y a mí nos parecía que al final esto era un nuevo ataque del patriarcado que estaba yendo fenomenal, porque de repente las mujeres madres eh, queríamos quedarnos en casa todo el rato, que yo no digo que el trabajo sea la liberación ni de la mujer ni de nadie, entenderme, ni de coña. Em, Nada más que cuidar a nuestras criaturas y ser buenas madres. Y claro, es que la participación en otros espacios, cuando tú ejerces este tipo de maternidad, ¿a ti dónde se te queda? Porque a mí se me quedó en la puta mierda. Es decir, ¿en qué horario se hacen las asambleas y las cositas para que yo pueda ir teniendo una criatura eh, que no tengo con quién dejar o que no quiero dejar porque es muy peque, ¿no? ¿Dónde se quedan nuestros espacios si no son dentro de las casas? Así que ahí estaba yo intentando ser una buena madre. Un marrón que no veas. Vale. ¿Qué me pasaba a mí en los entornos feministas? Pues que es que desde que era madre tampoco acababa yo de encajar. Y es verdad que entré en contacto con el feminismo bastante mayorceta, pero bueno, como que las dos cosas llegaron a mi vida prácticamente a la vez. Entonces, igual que cuando iba a los entornos de crianza, yo sentía y notaba que no era un sentir. Cuando digo sentía, digo esta cosa desde las tripas, que tú te das cuenta desde un lado que no es desde aquí, pero que te das cuenta. Igual que sentía que me pasaba en el crianzómetro, pues cuando iba a entornos feministas me pasaba en el feministómetro.
Entonces era un poco mierder porque es que era un desarraigo en todos los lados, porque de la familia ni hablamos, ¿vale? Entre que te habías vuelto feminista y de la crianza esta, pues ni colegas, ni familia, ni pollas se miraban. Vale. Entonces, bueno, pues lo que os decía antes, no eran horarios de participación compatibles con una conciliación, que lo llaman, que me hace muchísima gracia, ni de coña. Las peques no eran bienvenidas en muchos de estos espacios porque se supone que interrumpían. Claro, estoy hablando de hace 8 años, que yo sé que ahora hay otros espacios y y no tolmenis lo que queráis, pero esta es la mierda que yo me comí, ¿vale? Y que creo que se sigue comiendo en muchos espacios, de una manera más o menos nombrada. Dar la teta era el demonio, era el demonio. O sea, ¿qué haces dando la teta? Vale hasta los 6 meses, vale hasta el año. Algunas sabían incluso que hasta las 2 decía la OMS, pero ya con mi hija con 3 años con la teta fuera, cada vez que la niña quería y que la teta era mía, aquello mal. En los tiempos que me apetecía criar y no currar, demonio, porque estaba perdiendo mi identidad como trabajadora, que yo no sé qué coño es eso, y porque no salía de casa, que eso sí era cierto, pero no salía porque la sociedad no contempla la crianza como un acto colectivo, no porque no fuera a currar, porque claro, si mi única opción de salir de casa es currar, pues vete a la mierda, yo lo que quiero es salir de cervezas o a echarme un polvo. ¿Quién se queda con la niña ahí? ¿Me lo contáis? Y entonces pues sufrí bastante rechazo y exclusión, ¿no? Y me planteé que tal vez las madres pues no servíamos para la militancia de repente, qué cosas que antes servías y que después de parir pues no sirve, estás quedado así como para allá. Entonces, bueno, empecé a vivir lo que os decía, sintiéndome vigilada. Y esto os lo voy a hilar un poquito con el síndrome de la impostora, que es una de las cosas que estoy hablando últimamente en la psico-killer. Como seguro que ya os suena, pues solo una pincelada, ¿no? El síndrome de la impostora es esta sensación constante que se investiga sobre todo en el ámbito laboral, pero que no se nos da solo en el ámbito laboral y que tiene que ver con no sentirnos suficientes, sentirnos que no lo hacemos bien, que en realidad nos van a pillar, que en algún momento se van a dar cuenta de que no estamos bien haciéndolo y que no somos tan buenas y que nos van a despedir. Que en realidad nos pasa en todos los ámbitos, pues porque en realidad si alguien se ha enfadado seguro que es culpa mía porque algo habré hecho, porque pipipi es una cuestión de género. Si alguien quiere ampliar info, pues que me la pida por privado, ¿vale? Entonces, resulta que te pones en la crianza también en un estado de alerta, fingiendo constantemente para que no te pillen, no sabes muy bien en qué, pero tienes esa sensación de que te observan y que te van a pillar en lo mala madre que eres en realidad, porque mira, Mari, todo el mundo le hemos dado una voz a la criatura y porque además no sé si es más agresivo darle una voz a mi criatura cuando estoy enfadada que decirle, cariño, estoy muy enfadada contigo. Así hablando bajito y sentada a su altura. Yo personalmente no sé qué es más agresivo, ¿vale? Entonces yo me sentía pues eso, que al final era mala madre y mala feminista. Que fíjate, en esas dos cosas sí notaba yo cierta parte de mis identidades. En lo de trabajar no tanto, ¿vale? Preguntas, ¿no? Que me surgen a mí con esto que os cuento, ¿no? Que me hubiera gustado que alguien me ayudara a preguntarme en las etapas más tempranas de mi crianza, de mi maternidad. ¿Dónde estaba yo en todo esto? Yo como Verónica, ¿no? ¿Dónde estaba yo con este jaleo? ¿Qué coño son necesidades? O sea, todo lo que una niña dice que necesita es una necesidad o es que estamos creando una panda psicópatas cojonuda entre las necesidades y la no directividad y los límites que también se llevan tal que así en estos entornos. Que la no directividad al final es al hacer ahí lo que no se interviene. Entornos asépticos y objetivos. Pues mira, hay mucho bullying en las escuelas libres. Ojito, con la no directividad. Y si lo que tiene mi hija ahora mismo es una necesidad, y yo como madre no la puedo cubrir, ¿qué pasa? Se muere la niña, a mí me quitan el carnet de crianza respetuosa, la tendremos que llevar luego a la psicóloga.
no lo sé. Em, y otra parte es si yo ahora no quiero cubrirlas, ¿no? Ahora estoy en mí, en mi necesidad, y yo no quiero cubrir esa necesidad ahora. No lo sé. Estas preguntas son sacrilegio, que yo lo sé, porque claro, em, pero yo no sé vosotras, pero yo, desde luego, a mí no me ha olido el culo a flores en mi maternidad, ni he estado en un estado zen, ni siquiera sostenida económicamente como para poder estar zen o tranquila. Y ahora dime tú a mí que yo, desde un lugar de tranquilidad y de conexión emocional, cubra todas las necesidades de mi hija. Pues lo voy a hacer con el coño. Yo no sé vosotras cómo lo habéis hecho, pero yo lo he hecho así como a lo me cago, ¿vale? Y lo digo desde este lugar de cabreo porque, claro, toda esa exigencia internalizada, claro, internalizada, pero que es externa, sí, que en estos entornos se da muchísimo y que no hacemos más que criticar y joder lo mal que lo hacen las demás, me vais a perdonar, eso te genera un malestar de puta madre. Cada vez que tu niña tiene una necesidad y tú no la puedes cubrir o tú no la quieres cubrir o lo que sea, te genera una culpa, que la culpa, pues como ya bien sabemos también, es el gran grillete de las mujeres en el plano social, pues tenemos el plan perfecto. Vale, me voy a la pregunta base. ¿Con quién es respetuosa este tipo de educación? Conmigo no. Esta es mi primera respuesta. Conmigo no lo ha sido en ningún momento, ni cuando he estado criando en casa, ni con mi familia, ni con mis amigas, ni en las escuelitas, ni en los entornos chupiguays de crianza que nos montamos. En ningún momento ha sido respetuosa esta educación conmigo como persona, conmigo como mujer, en ningún momento. ¿Vale? Luego me preguntaba con los peques. Pues no lo sé, ¿no? Sin querer creo que les estamos transmitiendo como que sus supuestas necesidades son siempre lo primero, que si no quieren compartir, que no compartan, que lo mío es mío, que sí, vale, en casa, no sé, lo haremos así, pero tú vas al parque y tú te tienes que adaptar al entorno, ¿sí? Porque es que el entorno determina todo lo que hacemos. No vivimos en la escuelita, no vivimos en casa donde todo huele a algodón y tenemos los materiales Montessori colocados por colores, la que lo tuviera, entenderme que no era mi caso. Vivimos en una sociedad en la que hay entornos en los que tú te tienes que adaptar. Y vuelvo al tema de la flexibilidad. Estamos criando niñas y niños rígidas, que sus necesidades son lo primero y que de ahí no se salen porque no se tienen que salir, porque se tienen que defender, ¿no? Tienen que proteger. Sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque a nosotras no nos han dejado. Y luego voy con esto, ¿sí? Entonces, yo creo que sin querer, en algunos momentos creamos pequeños psicopatillas, que les llamo yo, ¿no? Yo, y no se enteran ni de lo que les pasa a los demás, ni de lo que sienten los demás, ni dónde están, ni de que en cada entorno hay unas maneras de estar y hay unas normas no dichas distintas. Y eso se tiene que aprender a percibir, ¿no? Y eso se aprende, ya sabéis, como queridas por modelaje, pero nosotras ahí con el manual del Carlos González, esto así, esto asado, ¿vale? También he hablado de lo que conlleva en cuanto a dificultades relacionales, cuando he comentado antes muy por encima, ¿se da bullying en las escuelas alternativas? Sí, se da bullying. ¿Vale? Claro que hay dificultades relacionales cuando las adultas no intervienen, permiten que las niñas arreglen sus conflictos sin tener en cuenta situaciones de poder, situaciones emocionales que se están viviendo en casa, sin tener en cuenta que hay conductas que simplemente son inaceptables, que si yo voy por la calle y un señor le suelta una hostia a una señora, pues no me voy a callar y voy a permitir que arreglen su conflicto entre ellas para que aprendan, ¿no? Voy a intervenir, ¿sí? Y si juntamos eso con que no hay modelos de flexibilidad y de empatía, pues conllevan este tipo de conductas, ¿vale? Que, ojo, el bullying no es un problema de la infancia, es un problema de la adultez, ¿sí? De cómo gestionamos familias, coles y sociedad, las cosas, qué ejemplos damos y cómo las peques van repitiendo, ¿vale? Bueno, con las madres creo que no es nada respetuosa. La conciliación no existen, son las reinas magas. Lo siento, queridas. Cuando una recupera a suya mujer, porque sí que creo que hay unos meses que pueden ir desde los 6, por lo que yo he visto en mí y en muchas mujeres,
hasta los 18 o 24, en el que es verdad que estás muy animal, ¿no? Como yo sí sentí un instinto de quiero estar con mi cría, darle la teta a dormir y comer y ya está, que luego yo no lo podía hacer porque tenía que trabajar, pero bueno, cuando vuelve tuyo mujer, ahí mal, porque eres muy mala madre cada vez que tu parte mujer pues quiere hacer sus cositas, ¿no? Y creo, insisto, que se nos genera una dinámica de competición que esto de Sororo tiene bastante poco. Con las acompañantes, pues bueno, no sé en qué tipo de escuelas habéis estado vosotras, pero yo lo que he visto son acompañantes mega formadas, mega implicadas en los proyectos, con los sueldos de mierda, totalmente precarizadas, porque como su trabajo es vocacional y como todas vamos de precarias y no tenemos un duro y todo el mundo prefiere pagarse la comida ecochachi o la terapia antes que la escuela libre o las acompañantes, pues con las acompañantes desde luego me parece muy poco respetuosa, ¿vale? Este tipo de crianza. Y en cuanto a la sociedad, ¿no? Al análisis que os decía que quería hacer un poco de clase, bueno, ¿quién se lo puede permitir? ¿Quién puede permitirse acceder a este tipo de escuela? Yo he estado en escuelas de cuota libre, después de cuota por ingresos, pero aún así, ¿quién llega? ¿Quiénes llegamos? ¿Qué estamos generando? ¿Una pequeña burguesía respetuosa? ¿Qué estamos generando con este tipo de crianza a la que solo llegamos las que llegamos? ¿Sí? Unas con más esfuerzo, otros con menos. Hay escuelas más burguesas, neoliberales, otras menos, pero en general a la sociedad que le aporta esto y qué estamos haciendo mal, que no hay diversidad en las escuelas alternativas o respetuosas, ¿no? Yo en las dos escuelas que ha estado mi hija, la única negra era ella, por poner un ejemplo, y de madre blanca, entenderme, ¿eh? Y aquí que también hay una gran diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con la repetición del sistema de clases en nuestras escuelas? ¿Esto es muy respetuoso? A mí me parece que no. Vale, me queda el último punto que tiene bastante miga, que es cuál es la consecuencia de educar a la contra. Cuando digo educar a la contra es por lo siguiente. Os voy a lanzar una preguntita bastante fácil. ¿Por qué decidimos optar por este tipo de crianza? 1, 2, 3, respondo otra vez. Bueno, como no hay interacción, pues me respondo yo a mí misma. La mayor parte de las personas que hemos optado a esta crianza somos mujeres. Sí, la mayor parte que hemos tirado por ahí y nuestros compañeros a veces nos han acompañado y otras no, y a veces en un catch. ¿Por qué? Porque no queríamos educar a nuestras hijas como nos habían educado a nosotras, ¿vale? ¿Por qué? Porque en nuestra educación hemos sido privadas de muchas cosas, para empezar de libertad, cosa que los tíos no lo han sido tanto. Entonces nosotras lo que no queríamos de ninguna manera era repetir patrón. Y para no repetir patrón, en vez de meternos a terapia, hacer un buen análisis familiar, pues cogimos los libros de la Rosa Jovel, Carlos González, la Yolanda García, yo no sé quién se lleva ahora porque estoy obsoleta, y entonces dijimos que íbamos a hacer lo que decían esos libros y que con eso íbamos a salvar a nuestras hijas e hijos de pasar por lo que habíamos pasado nosotros. Pues mira, error. Un error de 3 pares de cojones, además. ¿Vale? ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, la crianza de manual conlleva una grave desconexión tanto de nosotras como de nuestras peques. La crianza de manual conlleva que tú quieras seguir el manual para sentirte segura, porque si no, estás sin herramientas. Y como estamos desconectadas porque estamos con el libro en la mano, no nos enteramos bien de lo que pasa a nuestra peque y mucho menos de lo que nos pasa a nosotras en el vínculo con ella. ¿Vale? Entonces, permitidme deciros una cosa, así muy bestia. A casi todas nos han jodido la vida de pequeñas y a todos. O sea, que nuestros padres hicieron cositas o cosotas horribles que nos están afectando en la vida adulta, que algunas nos estamos enterando ahora, que alguna nos revienta en la cara cuando llega la maternidad. Pero pretender que vamos a ser santas no funciona. O sea, haremos siempre algo mal y haremos cosas que dañen a nuestras peques, que les dañen. Yo creo que es muy importante empezar en el concepto de reparación, no en intentar ser la madre perfecta, sino en que yo como madre voy a hacer cosas mal, te voy a gritar a veces voy a estar desconectada de ti, voy a intentar reparar el daño que te estoy haciendo, porque es que con la sociedad en la que vivimos,
la mamá que no daña a su peque, a mí que me lo explique, ¿vale? Hay daños y daños, ¿eh? No estoy hablando de una permisividad acerca del maltrato y demás, ¿no? Sino, bueno, estar desconectadas, estar irritadas, estar deprimidas, ¿no? Y claro, a nuestra peque sabemos que le viene muy mal vivir con una mamá deprimida, pero es que yo estoy deprimida, ¿no? Y vamos a intentar hablar mucho del concepto de reparación. Luego, cuando estamos proyectando el para que no me pase a mí, no estoy viendo a mi peque. Solo estoy atenta a ver si le pasa lo mismo que a mí o no. Estoy en una proyección constante, ¿vale? Desde ahí va a ser muy difícil vincular. Y lo más importante, en realidad, es vincular con nuestros peques. Vincular, 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 vincular. Y luego ya veremos lo que hacemos. Luego, ¿dónde está mi toma de decisiones? Está en algún punto de libertad, que yo decida hacer este tipo de crianza simplemente por hacer justo lo contrario de lo que me hicieron. ¿Soy libre en esa toma de decisiones? ¿Soy consciente de lo que conlleva hacer este tipo de crianza? ¿O es solo una huida hacia adelante? Es decir, ni era libre de pequeña porque no me dejaban, y de adulta no soy libre porque no me deja el libro, ¿no? No me deja conectar, no me deja salirme de ahí, no me dejo no hacer lo que me da la gana. Me quita muchos grados de libertad. Y luego la importancia de darnos cuenta y de parar, ¿no? Cómo nos maltratamos internamente las mujeres cada vez que no cumplimos con el prototipo de madre perfecta que nos hemos puesto, ¿no? Cómo nos maltratamos las tías. Creo que aquí no hace falta ahondar, ¿no? Nos entra la culpa y desde ahí empieza. Es que lo que has hecho, es que vaya madre. Bueno, no voy a entrar. Creo que cada una sabe lo suyo y creo que es muy importante que dejemos de maltratarnos a nosotras mismas, ¿vale? ¿Y qué pasa, no? Cuando nos salen los automatismos? Que al final no salen, porque eso no se quita con manual, se quita con terapia y ojo que nos siguen saliendo a las que llevamos 17 años en terapia. Te ves luego haciendo las cosas como tu madre, como tu padre. Lo que más te jodía, te ves haciéndolo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo te violentas a ti misma cada vez que haces eso? ¿Cómo te tiras las manos a la cabeza? No puede ser si me he leído todos los manuales y me he hecho 17 talleres del baby led weaning o no sé qué, ¿no? ¿Cómo se te queda el cuerpo con todo esto? ¿Cómo te vuelves a tratar muy mal? Porque estás intentando algo que es imposible, pero nadie hablamos de esto. Ninguna nos decimos a otra, tía, ¿tú no crees qué tal? ¿No? Todas vamos en la callada sufriendo y haciéndonos las normales en los entornos de crianza, ¿vale? Cuando en realidad lo estamos pasando bastante mal. Y luego la pregunta, ¿no? ¿Es mejor una madre leída, pero no presente? ¿No? ¿Es mejor una madre que está todo el rato intentando formarse, informarse más y que se maltrata constantemente porque aún así no llega? ¿Es mejor esa madre o una madre más relajada, que le diga a la niña, que recoja el dicho ya 8 veces, coño, niña? Y que esté vinculada y que esté presente? No digo que se dé solo una cosa u otra, ¿no? Digo que una cosa sí nos puede quitar la otra, ¿vale? Y bueno, y cómo vincularnos con otras y otros, incluyendo nuestras peques, si estamos totalmente desvinculadas de nosotras por la autoexigencia, porque nos estamos evaluando constantemente, porque nos estamos juzgando constantemente a nosotras mismas y obviamente también a las demás, y porque nos estamos maltratando porque no llegamos, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar con alguien si estamos súper desconectadas de nosotras? ¿No? Lo que yo os decía de dónde estaba yo, ¿no? Yo me llegué a preguntar dónde estoy yo, ¿vale? Y luego, por último, conclusiones, que tampoco. Bueno, para mí ha sido muy importante llegar al punto de que quede claro que yo soy la madre de mi hija y también soy yo. Que le quede claro también a mi hija. Mi hija tiene 9 años, pero yo llevo trabajando esto con ella mucho tiempo, ¿no? En un lenguaje adaptado a su edad, por supuesto, y a su etapa emocional y de desarrollo, pero yo también estoy, yo también existo, yo también quiero cosas y a veces eso va a chocar con las que tú quieres y esto es la convivencia. ¿Sí? Y obviamente yo tengo mis obligaciones porque tú eres una persona menor, pero igual que queremos horizontalidad y respeto en la toma de decisiones en que sean tenidas en cuenta, también la queremos en cuanto a que todas estamos en este espacio, todas tenemos un derecho, una opinión y unas necesidades y unas querencias. Y cariño, yo hoy me quiero ir de cañas y tú te quedas con la canguro aunque no te apetezca una mierda.
porque eso no es una necesidad, ¿vale? Incluso si fuera una necesidad, pero la mía fuera más potente, me iría, porque si no, estaría violentando también a mi hija. Si yo le enseño a mi hija qué es lo que ella quiera todo el rato, al final la estoy agrediendo, ¿vale? Intentar trabajarnos de alguna manera, el dejar de juzgarnos internamente, ¿no? El tratar de aceptar nuestras limitaciones, eso nos va a ayudar mucho también a que bajen los juicios externos y desde ahí va a ser mucho más fácil hacer piña, hacer tribu, tanto que todas esas palabras tan bonitas que luego en la práctica son muy difíciles de llevar y que no hablo de la pandemia, hablo mucho antes, ¿vale? Y porque en realidad juzgar a las demás solo lo hacemos para aplacar nuestro malestar, ¿no? Para darnos cuenta de que no somos las únicas que lo hacemos mal. No es por joder a las compañeras, es porque estamos tan mal, nos encontramos tan mal que estamos juzgando constantemente para bajar un poco ese malestar. Y lo último, ¿no? Lo último que sí quería contar, que es una reflexión un poco global, ¿no? Que tiene que ver con esto que os contaba antes riéndome, pero que no me ha hecho ni puta gracia durante un montón de años de mi vida. Es esto de que te pasen el crianzómetro y el feministómetro y que tú quieras ser la más madre respetuosa y la más feminista del mundo. Vale, dos cosas. Lo que estamos haciendo es muy difícil, es un proceso. Tú te puedes leer a Simone de Beauvoir 200 veces y seguir cayendo en las mismas cosas. Por cierto, qué rollo leerte Simone de Beauvoir, pero eso ya es un tema mío. Porque estamos en un proceso de cambio que es muy difícil, tanto que se habla de la deconstrucción, pues eso. Y entonces es un proceso para toda la vida, ¿sí? Entonces no nos tenemos que castigar cuando caemos en lo mismo o cuando tenemos una contradicción tal como ser feminista y heterosexual, que ya bastante tenemos. Porque no sirve de nada, ¿no? El trabajo es constante, es de análisis, de autoanálisis, de darme permiso, en este momento estoy mejor, peor y ahora hago así, así, bueno, estas cosas. Y luego, creo que esto es muy importante, la militancia no me puede servir para ser menos libre de lo que era antes. Es decir, que cuando una se mete en un movimiento como el feminismo, ¿no? O como la crianza respetuosa, se supone que es para ser más libre, ¿no? Para que la sociedad no nos aplaste, no nos diga lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Y nos estamos encontrando con que estamos en tanta rigidez que al final antes no era libre por el patriarcado y ahora no soy libre por el feminismo, por la crianza respetuosa, porque tampoco me puedo salir de los manuales, los estándares, ni echar un polvo con un tío, ni gritarle a mi hija. Pues no lo sé, ¿no? Y nada más, por mi parte, ahí os lo dejo. Más que melones abiertos, pero yo que sé, cada una tiene su estilo. Yo es que soy muy poco gurusa. Lo siento para las que esperabais otra cosa. Y nada, me hubiera gustado, obviamente, que el encuentro hubiera sido presencial o haber tenido yo la oportunidad de haberlo hecho en directo para que hubiéramos podido tener una charleta virtual, pero este año no ha sido posible. Vendrán otros años y hemos hecho lo que hemos podido, que bastante es. Y darle mil gracias a la Ale, en especial a Sabrina, que siempre se acuerda de mí, me invita y me hace un montón de ilusión, porque aunque mi peque tenga 9 años, pues yo sigo necesitando estos entornos. Así que mil gracias. Espero que lo estéis pasando muy guay en el encuentro, desde donde estemos cada una, pero aquí estamos compartiendo. Un abrazote y seguimos.